sido tan especial. Me siento sumamente agradecido que cada uno de ustedes haya sacado tiempo de su agenda, de su espacio, para estar ahí. Veo tantos rostros conocidos de tanta gente querida, gente profesora de naturales en el Babeque. Veo gente querida de diferentes sectores de la circunscripción de San Jerónimo, de la Castellana, de San Carlos, de los Platanitos, Agapito, hermano, de Quiqueya, de Cradera, de los Praditos. Me siento agradecido a la presencia de todos ustedes aquí. Gracias, Francisco, gracias, Yamila, por esas palabras que anteceden este discurso de rendición de cuentas. Millicent, por tu trabajo extraordinario y siempre decir que sí. Saludar a mi colega y compañero de bloque, Pedro Martínez, que hemos trabajado de la mano, independientemente, ¿verdad?, de las circunstancias políticas. Hemos sido uno en este trabajo en estos 3 años en la Cámara de Diputados. Saludar a las autoridades de Opción Democrática, nuestra presidenta Milú, nuestro secretario Franiel, nuestra candidata a la presidencia de la República, Virginia, nuestro candidato al Senado, Alberto, Miguel, todos los compañeros de la Comisión Política de la Dirección Nacional y quienes también están ahora mismo trabajando en sus candidaturas al Congreso Nacional, a los ayuntamientos para llenarlos de buena política. Muy buenos días. Hace 4 años parecía un sueño, si no imposible, bastante improbable, el de estar aquí de pie frente a ustedes, rindiendo cuentas como diputado de la República. Pero la democracia dominicana lo hizo posible, y específicamente la voluntad expresada en votos de al menos 17.692 ciudadanas y ciudadanos que el pasado 5 de junio de 2020 hicieron una apuesta a la buena política. Esa democracia mostró ese día encontrarse más consolidada de lo que muchos de nosotros pensábamos y dio un paso de relevo significativo de los principales actores políticos que detentaban el poder político durante las últimas casi 2 décadas. Y dio paso a que un joven soñador de 31 años se ganara en un resultado sin precedentes en la historia electoral dominicana uno de los 190 asientos en la Cámara de Diputados representando la primera circunscripción del Distrito Nacional. Sin acceso a sumas millonarias de dinero, sin fuertes estructuras partidarias detrás, pero con una hoja de compromiso social de más de una década y una propuesta de agenda legislativa centrada en la lucha a favor de la institucionalidad y de una justicia independiente, a favor de la protección del medio ambiente y en la lucha contra el cambio climático, en la defensa de la igualdad y la protección de los derechos humanos, hablando de y haciendo buena política, esa que se hace centrada a favor del bien común y de la justicia social. Y aquí estamos. Cuando me sentaba hace unos días a escribir estas palabras de rendición de cuentas, fue inevitable que retumbara en mi cabeza un discurso del año 2009, pronunciado en la Asamblea Nacional a propósito de los debates que dieron origen a la actual Constitución Dominicana. Un discurso dado por quien ha sido desde niño una persona que me ha inspirado y quien en todavía corta carrera política ha sido una de las personas que más me ha aconsejado y guiado en este camino, la presidenta de nuestro partido, diputada de General. Gracias a ese discurso que está colgado en YouTube y que cuando era estudiante de Derecho en la Pucamaima reproduje incontables veces, se logró mantener en el texto de la Constitución actual de la República Dominicana el numeral 4 del artículo 77, que increíblemente pretendía ser eliminado por los legisladores de ese entonces. Ese artículo dice, y cito: las y los senadores y diputados no están ligados por mandato imperativo. Actúan siempre con apego al sagrado deber de representación del pueblo que los eligió, ante el cual deben rendir cuentas. La Constitución Dominicana es clara en ese aspecto, y eso hay que agradecerlo a mí. Los diputados y senadores no estamos obligados a actuar siguiendo órdenes ni líneas de nadie, sino apegados únicamente a nuestra propia conciencia, rindiendo siempre cuentas al pueblo que nos elige. Con este ejemplo, en suma significativo,
Desde hace muchos años aprendí que sí hace una diferencia quién es la persona que nos representa y que una o uno solo, con compromiso y con vocación de servicio, con claridad de cuál es su función y empeñado en hacerla correctamente, sí puede ser suficiente en un momento determinado para hacer lograr la diferencia. Y aquí estamos, rindiendo cuentas, como lo hizo nuestro padre fundador Juan Pablo Duarte en el año 1844, cuando le tocó administrar fondos públicos en la batalla por la independencia nacional. Porque ello no solo es una característica que distingue la buena política, sino que para los legisladores, como ya vimos y también lo leyó Milsen, es un mandato expreso de la Constitución que más adelante, en su artículo 92, también dice lo siguiente: los legisladores deberán rendir cada año un informe de su gestión ante los electores que representan. Revisar y preparar este informe ha sido para mí un ejercicio político muy personal y me ha servido para mirar atrás el camino recorrido y pasar balance. En los más de 1095 días que han transcurrido desde la toma de posesión hasta hoy, me he encontrado con numerosas pequeñas luchas cotidianas que recogen un trabajo hecho con amor, con compromiso, asumiendo desde el interior de mí lo que significa el valor de la democracia, el poder del pueblo para servir al pueblo. Quien lee el informe de rendición de cuentas que hoy les compartimos, no solo puede llevarse una buena idea del trabajo realizado desde la oficina 218 de la Cámara de Diputados por mí, junto al extraordinario equipo que me acompaña, Stacy, Alexandra, Sara, Peter y por supuesto mi mano izquierda y derecha, Fran, nuestro secretario, sino que también puede llevarse una buena idea de cómo trabaja por dentro el Congreso Nacional, de cuáles son las funciones y el desempeño llamado a jugar por un legislador dedicado a tiempo completo a la labor legislativa. Esa labor de educación cívica, ciudadana, que acompaña nuestro ejercicio desde el día 1, es también parte de la labor política. Los medios de comunicación y algunos hacedores de opinión pública suelen medir o evaluar el desempeño de un legislador sobre la base de la cantidad de proyectos de ley que ha introducido. Aunque, en mi opinión, este no es el único parámetro para medir el rendimiento o buen desempeño de un congresista, comencemos por ahí. En calidad de proponente o coproponente, he suscrito un total de 43 iniciativas legislativas. En las 6 legislaturas completas que han transcurrido desde el 16 de agosto del año 2020 hasta el 16 de agosto del 2023. La lista exhaustiva, junto al estatus de cada una de ellas, se encuentra en el informe como anexo al informe que ustedes tienen, que se está entregando. Pero hoy no puedo mencionar acá, en primer lugar, la Ley 1/2021 que modifica el Código Civil y que prohíbe el matrimonio infantil y las relaciones sexuales. Amigos y amigas, entre el 2011 y el 2020, según un informe realizado por el abogado y amigo Jaime Rodríguez, las oficialías del Estado Civil registraron un total de 1.352 matrimonios de este tipo. 3 de ellos fueron los más escandalosos, en el que la diferencia de edad entre la menor contrayente y el adulto superaba los 50 años de edad. Y esto se hacía bajo el amparo de la ley. No puedo describirles mi grado de satisfacción al afirmar que hoy eso ya no es posible. Gracias a la articulación de diversos actores sociales y políticos que logramos empujar en una misma dirección hasta cerrar esa brecha legal que daba cabida a tan barbárica posibilidad. Aunque todavía insuficiente, se trata de uno de los pasos de avances más significativos de los últimos años en la protección de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes de nuestro país. En segundo lugar, la segunda ley ya aprobada y promulgada por el Poder Ejecutivo que nosotros hemos introducido, digna, la Ley 121-21, que designa con el nombre de la destacada luchadora antitudillista y forjadora de la democracia dominicana, la doctora Acera Morel Pérez, la antigua cárcel de la República.
Y esta es una alianza, una marca, que luchó y se pagó para convertir esa ley en una realidad. Esta ley que constituye un merecido reconocimiento póstumo a una verdadera patriota y ciudadana ejemplar me hizo recordar un recorrido de hace algunas semanas organizado por la Junta de Vecinos de la Castellana, que está su presidenta Valeria Camaño, en el que aprendí un dato curioso. De la mano de la escritora Ilonka Nassim, que apenas un 7% de las calles del país llevan nombre de mujer. Un 7% de las calles del país. Y me alegro de haber aportado un pequeño granito de arena con esta ley para avanzar hacia una más justa y equitativa proporción que la nomenclatura vigente. En tercer lugar, hemos logrado ya que se apruebe en la Cámara de Diputados la ley que modifica el Código de Trabajo estableciendo una licencia de paternidad. Esta ley fue aprobada ya en 2 ocasiones en la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra pendiente de ser conocida y votada en el Senado de la República. Nuestra propuesta original planteaba 21 días laborales que se deben equivalente a un mes. Esa propuesta fue a la Comisión de Trabajo. En la Comisión de Trabajo se concentraron 15 días, se dio un informe y así fue aprobado en primera lectura. Para lograr que avance, hubo que ceder y aceptar 10 días laborables, 2 semanas. Esto sigue siendo un paso significativo de avance con relación al permiso de apenas 2 días calendarios que prevé actualmente el Código de Trabajo para los trabajadores y empleados del sector privado del país. Con este proyecto de ley vamos entendiendo y asumiendo como sociedad que el cuidado de la primera infancia es una responsabilidad compartida tanto de madres como de padres. Y me detengo aquí porque quienes han dado seguimiento a mi trabajo saben que este ha sido un tema prioritario en mi agenda de esfuerzos. Aquellos incluso que me siguen desde antes saben que fue un compromiso que asumí por allá por el año 2019, en julio del 2019, cuando anuncié mi precandidatura a diputado. Y eso está realmente como documentado. Sin embargo, resulta paradójico ver cómo la paternidad del proyecto de paternidad es disputada por muchos legisladores y a pesar de eso aún no logramos convertirla en ley. Y eso me trae a la mente uno de los mayores lecciones y aprendizajes que aprendí de mi padre. De mi papá aprendí que son grandes las cosas que uno puede lograr en la vida si uno está dispuesto a que sea otro que se lleve el crédito. ¿Verdad? Ahí reside el gran poder de la humildad. Espero que nunca la lucha de egos entre legisladores por la autoría de un proyecto impida que una buena iniciativa que impacte positivamente a las familias dominicanas se pueda aprobar. Eso no estaría nunca a la altura de nuestra responsabilidad como hombres y mujeres de Estado. Cuarto, el proyecto de ley de teatro, depositado el pasado mes de marzo y actualmente en estudio de la Comisión Permanente de Cultura de la Cámara, que debe rendir un informe. El propósito de esta ley consiste en promover la actividad teatral, así como la dignificación y formalización de la profesión teatral y la protección de los derechos culturales de la población. En particular me motivo a este proyecto, no solo porque yo mismo disfruto muchísimo el teatro, como mi tío Eric, que es actor de teatro, y no solo porque me disfruto muchísimo el teatro y yo mismo practicaba teatro cuando fui estudiante de secundaria y puedo dar fe que es una actividad que enriquece el espíritu y el alma, sino porque es también una herramienta poderosísima de cambio y transformación social, en la medida que permite sensibilizar y difundir ideas, como lo hicieron los trinitarios a través del teatro para fraguar la independencia dominicana. Otro proyecto depositado y en trámite de estudio en la Cámara es el proyecto de ley que modifica la ley sobre declaraciones juradas de bienes. Encontramos en esa ley un vacío legal. No establece ningún régimen de consecuencia para aquellos exfuncionarios que no presentaron su declaración. Nosotros estamos planteando una iniciativa depositada junto con el colega Pedro Martínez una inhabilitación de 10 años que sirva para obligar a hacerla, para aumentar los niveles de transparencia y dotar de mejores herramientas al Ministerio Público para perseguir y sancionar la corrupción administrativa. Y hablando de eso, de perseguir y sancionar en el Ministerio Público el Código Penal, en agosto de 2021 introdujimos nuestra propia versión del Código Penal,
corrigiendo muchas distorsiones, rectificando retrocesos y garantizando derechos. Si hay un proyecto al que los miembros de la Comisión de Justicia le hemos dedicado horas de trabajo, ha sido precisamente al estudio y discusión de este código. Entre comisiones especiales, bicamerales y la permanente, me ha tocado rendir varios informes disidentes en estos años. En esos informes disidentes he tenido que pelear que el código no conceda privilegios a determinados entes con personalidad jurídica propia, como los partidos políticos, que les permita participar por acción o omisión en la comisión de delitos de forma impune. Que mantenga, hemos tenido que luchar para que se mantenga el carácter imprescriptible de la corrupción administrativa. Hemos tenido que luchar para que ese código no reviva las jurisdicciones penales militares, que le permitirían a los militares juzgarse a ellos mismos. Hemos tenido que pelear que ese código proteja que los niños y las niñas sean víctimas de violencia intrafamiliar disfrazada de disciplina. Se quería poner allí que la disciplina de hogar no iba a ser considerada violencia, desprotegiendo a la niñez. Hemos tenido que pelear que el código garantice el derecho a la vida, la salud y la dignidad que tienen las niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país, pudiendo decidir como consejo de sus médicos y el acompañamiento de sus familiares, la mejor decisión para sus vidas ante la terrible noticia de un embarazo inviable que ponga en peligro su vida o que haya sido el producto de una violación sexual o de un acto de incesto. Ese es el código por el que he abogado y por el que seguiré abogando hasta que se lo demos al país que lo está esperando. El proyecto trae debates, quiero mencionar, los debates presidenciales, porque a principios de este año el Congreso modificó la ley de régimen electoral que regula los procesos electorales a través del cual la ciudadanía puede elegir a sus representantes. En su momento, describí esa reforma como una oportunidad perdida, una reforma insulsa o sin sabor que se limitó a recoger lo que ya establecían sentencias de los tribunales y hacer retoques de maquillaje. Uno de los puntos más neurálgicos que llamé la atención de asumirse en esa ocasión fue el que tiene que ver con abaratar el elevadísimo costo de las campañas políticas en nuestro país, que saca de competencia a mucha gente buena con mucho que aportar frente a candidatos que arrasan y se imponen con mucho dinero que puede ser muchas veces provenientes de las arcas del Estado o del crimen organizado. Perdimos la oportunidad de establecer sanciones más severas a quienes sobrepasen los altísimos topes de campaña que permanecieron iguales. Y perdimos la oportunidad de establecer en la ley la organización de debates, en los cuales la población pueda conocer el programa de gobierno y la visión de los distintos candidatos a puestos públicos sobre los grandes problemas nacionales. Por eso agradezco a Samuel que tuviera la iniciativa de trabajar un proyecto para instaurar debates en el nivel presidencial como una forma de enriquecer las campañas y lograr que las mismas se concentren más en las propuestas, ideas y programas de gobierno y menos en el marketing, la propaganda o el garabaneo. El proyecto se encuentra actualmente en la Comisión Permanente de Junta Central Electoral. Señores, la lista de proyectos continúa y en el informe podrán encontrarla completa, pero no quiero dejar de mencionar aquí una resolución que depositamos recientemente que insta a la creación de nuevos espacios públicos en el Distrito Nacional. Trabajada con el apoyo de varios jóvenes profesionales, como el amigo Oscar Polanco, que acá se encuentra, un aficionado de la municipalidad. Este proyecto me gusta en la medida que su materialización se encamina hacia una ciudad de Santo Domingo más vivible para las personas, con más espacios públicos verdes para la recreación de los niños y las familias, para hacer ejercicio, para pasear las mascotas o simplemente para leer o distraer la mente. Procura mejorar la calidad de vida. Y esto me recuerda a uno de los temas a los que dediqué 2 años de trabajo en una comisión bicameral presidida por la senadora Farideh Raful. La ley de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos. Una ley esperada que dio muchas vueltas en el Congreso Nacional y que finalmente en este Congreso logramos aprobar. En el estudio y discusión de este proyecto, uno de los temas
que con más ahínco impulsé fue la inclusión de un artículo que dispusiera que los planes de ordenamiento territorial deberían garantizar un mínimo de 9 metros cuadrados de área verde por habitante en la ciudad. Ese es el mínimo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para asegurar un entorno saludable. Y en el informe de la Comisión Bicameral de Senadores y Diputados, ante resistencia, logramos incluirlo en la propuesta presentada al Pleno. La mala noticia fue cuando el proyecto llegó del Senado, ya aprobado a la Cámara de Diputados, los senadores habían eliminado ese artículo. Otra vez, una oportunidad perdida para tener un marco legal que nos permita a quienes vivimos en grandes ciudades como Santo Domingo vivir mejor. Al inicio les comentaba que no todo el trabajo, ni la mayor parte de este, consiste en presentar nuevas iniciativas. Y ahí les acabo de poner un ejemplo, con la ley de ordenamiento territorial. Esa ley ya se encontraba en la agenda del Congreso y pudo ser mejor si hubiéramos podido construir una mayoría sensible con estos temas, una mayoría comprometida con el bien común. Y creo que ahí está el secreto de lo que te puede consagrar como un buen diputado o un buen legislador para el país. En los aportes que puedes hacer en cada uno de los temas que copan la agenda del Congreso. En su gran mayoría, prioridades para el Poder Ejecutivo, como convenios, contratos o el presupuesto general del Estado. Las posiciones que fijas, reivindicando el interés nacional o haciendo contrapeso en esos casos, creo que pueden ser el mejor servicio al país que podemos hacer los ciudadanos que tenemos el honor de por el mandato popular ocupar un asiento en el Congreso. Y aquí quiero recordar algunas de esas posiciones fijadas en los últimos años. ¿Se vieron en el video? Cuando se aprobó el contrato de Pfizer, en el contrato nosotros como país teníamos que pagar millones de dólares, pero renunciamos por completo a cualquier demanda o reclamo a la empresa, cuando en el país ya habíamos pasado por el contrato de AstraZeneca, que nos quedó mal, que le pagamos y nunca lo entregó, y dijimos no, que ese contrato, esa condición no es favorable para los intereses nacionales, además estaban trayendo vacunas de otros países. Eso fue en mayo del 2021, pero luego en el mes de junio se conoció un contrato que autoriza a una empresa canadiense a explorar y si encuentra explotar petróleo mar adentro en el litoral costero que va desde San Pedro de Macorís hasta Jaina, incluyendo todo el frente litoral marino de Gran Santo Domingo. Pero ellos nos opusimos a la aprobación de ese contrato por entender que las condiciones económicas, más allá de las cuestiones ambientales, eran desfavorables para la República Dominicana en caso de encontrarse petróleo. Y por haber identificado que la empresa a la que se le concedían los derechos de exploración y explotación es una empresa que había sido demandada por ocasionar derrames catastróficos en las costas de otros países en África por un manejo negligente de sus operaciones. Nos preguntamos, ¿cómo confiar a una empresa así cuando lo que está en juego son nuestros recursos marinos y también en un país cuya principal actividad económica es el turismo? Mi posición sobre los préstamos. En estos 3 años se han aprobado miles de millones de dólares en múltiples préstamos para múltiples fines. José Horacio no ha votado a favor de ninguno de ellos. No porque crea que el endeudamiento público sea negativo en sí mismo, en lo absoluto. Creo que si esos recursos se invierten en obras y proyectos que fomenten el desarrollo humano y garanticen protección social, podrían ser válidos o favorables. Pero definimos desde que llegamos al Congreso una posición, que mientras el Congreso no fiscalice y vigile la ejecución de esos préstamos, asegurándonos que se inviertan para los fines para los cuales fueron aprobados, sin malversación ni sobrevaluación en el caso de infraestructuras, desde las comisiones de trabajo, pues nosotros no aprobaríamos ninguno. Porque esa es una tarea fundamental del Poder Administrativo que ha sido olvidada y que tiene que ser rescatada para poder estar como Congreso en verdaderas condiciones de justificar ante la aprobación tanto endeudamiento que compromete el presupuesto nacional, impidiendo o dificultando a los gobiernos la posibilidad de aumentar la inversión social. Cuarto, ley sobre arancel tasa cero para la importación de alimentos. Podría parecer una buena medida. Eso lo depositó el Poder Ejecutivo para contrarrestar el aumento de los precios de los alimentos.
Sin embargo, el problema es que muchos de esos artículos, como huevos, habichuela, leche, pollo, cerdo, entre otros, también se producen en los campos y fincas de nuestro país. Y con dicho proyecto estamos dando privilegio a los importadores frente a los productores nacionales, que dinamizan la economía de las zonas rurales, generan empleo y garantizan nuestra soberanía alimentaria como nación. Por tal motivo, nos opusimos a dicho proyecto, en defensa de la producción nacional, sugiriendo tomar otras medidas que permitan abaratar los costos de estos alimentos al consumidor final, como subsidios a los productores u otro tipo de planes sociales que no arriesguen de manera desleal a nuestra producción nacional. Quinto, la no aplicación del ajuste por inflación en el presupuesto general del Estado. Esa intervención fue y esos trabajos fueron a finales del 2022, del año pasado. El proyecto de ley general del Estado para el año 2023, enviado por el presidente al Congreso, decía lo siguiente en su artículo 44. Durante el ejercicio presupuestario del año 2023, quedará sin efecto el ajuste por inflación previsto en el Código Tributario. Una disposición similar a esa se viene incluyendo en los presupuestos de los últimos 7 años. Y en el Congreso, los representantes del pueblo nunca habían dicho nada hasta diciembre pasado. El impuesto sobre la renta a las personas físicas en nuestro país se comienza a pagar a partir de ingresos equivalentes a unos 34,000 pesos mensuales. Y ese monto se ha mantenido congelado desde el año 2016, a pesar de que la inflación acumulada desde el 2016, yo a George las entiendo, hasta el 2023 ha sido superior a un 30%. De haberse aplicado el Código Tributario, es decir, lo que ya establece la ley, los salarios e ingresos de las personas no deberían pagar impuestos sobre la renta, sino a partir de un monto mensual superior a los 45,000 pesos, no 34 como ahora. Fíjense que esos 45,000 sí darían para por lo menos cubrir el costo de la canasta básica familiar y entonces, a partir de ahí, pagar ese impuesto. En estos días, que veo que ya inició la campaña electoral, veo a muchos aspirantes a cargos electivos hablando de la familia. Además del logro por la prohibición del matrimonio infantil y la aprobación de la licencia de paternidad para que los padres puedan estar presentes en sus hogares cuando nace un nuevo hijo, no conozco una medida que pueda favorecer más a las familias dominicanas que la aplicación del ajuste por inflación para que sus ingresos alcancen para más. Y no se vean tragados por la inflación. En diciembre pasado motivé y propuse al Pleno de la Cámara de Diputados la eliminación de ese artículo 44 del proyecto de ley general de presupuesto. Lamentablemente fue rechazado. Otra oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de la gente. Sexto, sobre el fideicomiso del propio Hernández, posición fijada en enero pasado de este 2023. La coalición por la defensa de las áreas protegidas y otras organizaciones de la sociedad civil defensoras del medio ambiente y los recursos naturales alertaron públicamente que en el contrato de fideicomiso elaborado por el gobierno para la explotación turística de Pedernales se habían incluido más de 6 millones de metros cuadrados de áreas verdes. Nos apersonamos a la comisión que estudiaba el proyecto llamando la atención sobre esta advertencia. Solicité a la comisión que contratáramos agrimensores con el fin de cerciorarnos de si esa denuncia era cierta, en cuyo caso no debíamos aprobar ese contrato por violar las leyes del país. Me sorprendió ver cómo nadie en la comisión vio necesario hacer ese trabajo de contraste entre lo que decía el contrato y lo que nos denunciaban los actores desde la sociedad civil que velan por la conservación y la protección del medio ambiente. La comisión hizo caso omiso a nuestra solicitud y rindió un informe favorable sin investigar sobre la veracidad de la denuncia. Me tocó ir al Pleno a reclamar sobre el riesgo de aprobar ese contrato. Y la articulación de ese esfuerzo nuestro en la sesión donde se estaba conociendo, combinada con el trabajo de los activistas ambientales, cabildeando desde el Ministerio de Trabajo, logró que se aplazara el conocimiento de ese contrato.
y que el presidente enviara una adenda rectificando esa situación y comprometiéndose a excluir los terrenos de áreas protegidas que habían sido incluidos en el fideicomiso. Para mí, este ha sido uno de los mejores ejemplos de cómo la alianza entre la ciudadanía organizada y quienes estamos en una posición de poder tomar decisiones podemos lograr juntos que las cosas se hagan mejor en beneficio del país. Séptimo, y la más reciente de todas mis intervenciones en la Cámara de Diputados, que han sido muchas, eran casi 300 sesiones que hemos celebrado en estos últimos 3 años, la más vital de todas fue la de julio pasado, en un turno relativo al proyecto de ley de turismo náutico de recreación. Gracias a don Marcial porque nos alertó y nos pasó esa información. El turismo náutico es un subrenglón del turismo para el cual el país ciertamente tiene mucho potencial de crecimiento y que he comprendido a raíz del estudio de esta pieza que es una ley, es un sector que necesita de una ley moderna y actualizada que lo regule y también lo incentive. Pero dichos incentivos, señores, en mi opinión debe hacerse bajo el principio de razonabilidad. Para este año 2023 se proyecta que el llamado gasto tributario, que no es más que el privilegio a sectores o actividades o contribuyentes para que a diferencia del resto de la población no paguen impuestos, asciende a 310.000 millones de pesos, equivalentes a un 4.7% del PIB. Cada vez que en el Congreso conocemos una nueva ley de incentivos, me pregunto, ¿está sirviendo este gasto tributario para dinamizar la economía, para generar fuentes de empleos de calidad, para reducir la desigualdad, para repartir mejor las riquezas en nuestro país, es decir, para beneficiar al país? Creo que es más que válido que nos lo preguntemos, sobre todo cuando los economistas del país nos hablan de que el país requiere una reforma fiscal porque la presión tributaria es baja. ¿A quiénes se va a cargar con más impuestos? Esa es la pregunta del millón. Al conocer este proyecto sobre el turismo náutico de recreación y ver que los terrenos en los cuales se desarrollarán los puertos para recibir a los yates estarían exentos del pago de la propiedad inmobiliaria por 15 años y que igualmente lo estarían la importación de yates de lujo, no pude evitar saltarle de asiento recordando que según un reportaje del periódico El Dinero, el salario, un reportaje del año pasado, de hace 2 meses, el salario promedio de entre los 2.409.000 empleados del sector formal del país apenas es de 17.058 pesos y que esos dominicanos deben pagar impuestos cada vez que compran un papel higiénico para el año. Luego de esa reflexión, pedí que el proyecto fuera devuelto a estudio de la comisión y así sucedió. Ahí se fue. En estos 3 años solicitamos interpelar al director de la policía ante reiterados escándalos de abusos policiales. Solicitud que ha sido archivada en la Comisión Permanente de Interior y Policía y que espero no tengamos que desempolvar cuando ocurra otra desgracia. Solicitamos investigar a la Cámara de Cuentas ante la denuncia pública de varios de sus integrantes de violaciones a las leyes y de mal funcionamiento de ese órgano. Investigación que culminó con un informe recomendando juicio político a sus miembros. Hemos hecho descensos o traslados, allá se le dice descenso, a distintas provincias del país, investigando denuncias a violaciones a las leyes ambientales. También a la maternidad de los niños, investigando la muerte de decenas de niños recién nacidos. A las instalaciones del Centro de Atención Integral a la Discapacidad, que lleva 3 años paralizado, a punto de culminar en Santo Domingo Este. Logramos tener un informe favorable para que se apruebe la ley sobre referendo constitucional, referendo consultivo y referendo constitucional aprobatorio, que con este informe se encuentra mucho más rápido, mucho más cerca de su aprobación. En fin, señoras y señores, amigos y amigas, si algo ha caracterizado estos años ha sido el trabajo.
el trabajo y el aprendizaje constante sobre todos estos temas que les he mencionado y muchísimos más que no me daría el tiempo de abarcar sin abusar de ustedes. Entonces, ¿qué ha hecho José Horacio en la Cámara de Diputados en estos 3 años? La respuesta es sencilla: trabajar. Trabajar a favor de la igualdad, trabajar a favor de la producción nacional, trabajar a favor de la transparencia y la institucionalidad, del resguardo de las finanzas públicas, trabajar a favor de la cultura, trabajar a favor del medio ambiente y trabajar a favor de la justicia social. Sin nunca olvidar en todo este trayecto estar siempre cerca. El trabajo de un representante no es solo dentro del edificio que aloja el Poder Legislativo, es también en el territorio, escuchando, dialogando, reportando, gestionando. No hemos dejado de reunirnos continuamente con las juntas de vecinos, con asociaciones, organizaciones de la sociedad civil, clubes juveniles y deportivos, ciudadanos y ciudadanas en sentido general, poniendo a disposición de cada una y de cada uno de ellos el alcance de nuestro poder y de nuestra voz, para visibilizar sus problemáticas o tocar puertas en despachos que puedan acudir en respuestas a esas problemáticas. Ese es un rol de todo buen representante. Por eso hemos realizado periódicamente encuentros abiertos a la ciudadanía, en los cuales puedan presentarnos sus propuestas, transmitirnos sus inquietudes, hacernos preguntas y escuchar de primera mano el trabajo que vamos realizando. Hemos estado a lo largo de estos 3 años en Ciudad Nueva, en San Carlos, en Gasco, en Naco, en Paraíso, en Los Platanitos, en Los Praditos, en San Jerónimo, en Renacimiento, en Bellavista, en Los Kilómetros, en el Quiqueya, en el Centro de los Héroes, en La Paz, en el Manguito, tratando de cubrir un poco todas partes de esta gran ciudad. Y así, señores, se han ido pasando estos 3 años. Y ahora es imposible preguntarnos, ¿qué sigue? Se acerca el momento en el que la democracia nos convoca a renovar el Congreso y el trabajo de la buena política apenas comienza. Por eso aprovecho esta significativa ocasión con cada uno y cada una de ustedes como testigos para anunciar formalmente al país con mucho entusiasmo, ilusión y humildad que he decidido presentarme nueva vez ante la